Buenas tardes. Bienvenidos a esta tercera jornada del Gravite. Muchas gracias por asistir. Hoy es una jornada muy especial para nosotros. En el Festival Gravite, el viaje en el tiempo, siempre durante estas 3 ediciones hemos querido reivindicar la figura de personajes de Granada, de granadinos, que inspiran mucho y que pueden inspirar a las generaciones actuales y a las futuras. Hemos hablado de Emilio Herrera, el inventor del traje de astronauta. Otros años hemos hecho referencia a Valdelomar. Y este año, como no podía ser de otra manera, teníamos que recuperar la figura de Fortuny Madrazo, un artista absolutamente internacional que ha tenido la suerte de que un grupo de Granada, liderado por Pilar de Albal, la presidenta, María del Mar Villafranca, Emilio Caro y otras cuantas personas de Granada, hayan montado un movimiento en torno a Fortuny, al universo Fortuny, que durante todo el año va a desplegar un montón de actividades súper interesantes para acercar la figura de este granadino universal y hacerla llegar fuera incluso de nuestras fronteras. Así que hoy tocaba Fortuny. Estamos deseando escuchar a estas 3 personas. Manuel Mateo es un periodista y editor especializado en arte que va a ejercer de moderador. Y durante una hora vamos a charlar con María del Mar y con Pilar sobre arte y diseño. A continuación subirán Emilio Caro, que también forma parte del universo Fortuny, y Emilio Cano, que es director de un documental sobre Fortuny. Introducirán el documental, que es la primera vez que se estrena en Andalucía, tenemos esa suerte, y posteriormente habrá un videoforum, podéis responder las preguntas que queráis sobre la película. Y yo nada más, que muchas gracias por venir. Las personas que nos están viendo en streaming, vamos a seguir toda la jornada por streaming también y empezamos ya. Hola. ¿Sí? Sí. Buenas noches, sean todos bienvenidos. Es un placer estar esta noche en Granada, estar con 2 buenas amigas para hablar de una de nuestras pasiones favoritas, que es el arte. Verán, una ciudad acostumbrada como la suya, como Granada, a haber parido a grandes nombres, grandes apellidos, en ocasiones puede tener el riesgo, o puede caer en el riesgo, o en la tentación de perder la memoria de otros hijos que merecen la misma atención que sus más predilectos. La memoria sirve para reconstituir y para reformular y para recuperar aquellos nombres o aquellos apellidos que efectivamente forman parte del imaginario de una ciudad fascinante como esta. Ustedes, los granadinos, tienen una inmensa suerte. Yo no soy de aquí, aunque también me considero muy granadino. Uno es de donde nace y de donde desea también que su memoria resida y su memoria viva. Me siento muy granadino y a todos los hijos célebres que hemos celebrado, que ustedes celebran y que yo también, en mi condición de granadino adoptivo, asumo, nos gustaría esta noche tener la oportunidad de presentarles a uno muy especial. Fue pintor como su padre, fue grabador, inventor, diseñador textil, modisto, fue fotógrafo, aunó letras y ciencia, tuvo una desbordante hambre de curiosidad por trasladar a todo cuanto hizo de una manera extraordinaria, creativa, toda esa pasión que anidaba dentro de su vida, de su alma. Fue un hombre reconocido en su época, fue un hombre querido, respetado, y su legado, lejos de adormecerse, se ha agigantado con el paso del tiempo. Hace 150 años nació aquí. Nació un 11 de mayo, un 11 de mayo de 1871, en la Fonda de los Siete Suelos. Tendremos ocasión de que nuestras 2 invitadas rememoren ese momento y alguna que otra curiosidad. Y su obra, a día de hoy, exhala una desbordante modernidad. Curioso cómo 150 años, un siglo y medio, pueden no ser, digamos, un periodo de tiempo grande o largo o casi inabarcable para que esa modernidad que exhaló figuras como Mariano Fortuny y Madrazo sigan vigentes hoy. Ciudades como Granada, que ven nacer a personajes como Mariano Fortuny, tienen sobre sus hombros un compromiso añadido. Verán, ustedes como vecinos,
como personas nacidas aquí en Granada, tienen la obligación de pontificar a los hombres y a las mujeres que han hecho de esta ciudad un mito internacional. A ellos les ruego, por favor, que a partir de esta noche sumen también a Mariano Fortuny y Madrazo. Verán, presentar a Fortuny y Madrazo en el Festival Gravite, que ha tenido a bien invitarnos en esta jornada, tiene una lógica, y es el 150 aniversario que este año se celebra. Para hablar de ello, me van a permitir que presente a mis dos amigas, a María del Mar Villafranca, la historiadora de arte María del Mar Villafranca. Déjenme que les diga una cosa antes. Si hemos consensuado entre todos que personas como Mariano Fortuny y Madrazo tienen que formar parte del imaginario más selecto de una ciudad, permítanme que a ese nombre propio que hoy homenajeamos también incluya, a mi modo de ver, a María del Mar Villafranca y a Pilar de Albat, porque son dos personalidades a las que Granada les debe mucho, absolutamente mucho, y que espero que esta ciudad esté siempre a la altura y sea generosa y sea magnánima y sepa, evidentemente, fortalecer, digamos, la memoria de estas dos señoras que tengo la fortuna de presentar en estos momentos. María del Mar Villafranca es historiadora del arte, fue directora general de instituciones culturales en la Junta de Andalucía, antes de ocupar la dirección del Patronato de la Alhambra Generalife. Muchas personas, y esto no es una cuestión de amistad, de roce o de cercanía, pontificamos siempre a María del Mar como una de las madres de la Alhambra moderna, y créanme que no me quedo corto. La historia demostrará que esto que acabo de decir es una realidad. Pilar de Albat es otra suerte para esta ciudad. Es una de las diseñadoras de moda más excelentes que tenemos la suerte de acoger en nuestro país. Sus obras, sus diseños han desfilado por las grandes pasarelas, pero ha tenido, fíjense, y esto es lo que yo creo, ella tendrá ahora la ocasión de aseverarlo, han tenido la tendenciosidad, si me permites la palabra, de que su obra, su diseño, esté emparentada con el mundo del arte, con el mundo del patrimonio. Yo quiero creer que detrás de la tipografía de tu marca, de tu exquisita marca, está un poco tu hermano Antonio, está, digamos, esa querencia por el mundo de la arquitectura que tú conociste a través de tu familia. Bueno, si ustedes me permiten, vamos a empezar con María del Mar. A mí me gustaría que, aparte de esta mínima María del Mar presentación que he hecho de Mariano Fortuny, nos sitúes un poco en el personaje. Es decir, ¿qué tenemos que festejar hoy, 150 años después de que Fortuny y Madrazo naciera en Granada? Bueno, muchas gracias, Manolo. La verdad que un poco abrumada por esta cariñosísima presentación, que se nota que somos amigos. Lo primero, pues felicitar al Festival Gravite y también agradecerle que nos invitara a la asociación. Surgió como una conversación informal el año pasado y efectivamente, aprovechando que celebrábamos este año 2021 el 150 aniversario del nacimiento de un hijo de la Alhambra, porque realmente es un hijo de la Alhambra, porque nace junto a la Puerta de Siete Suelos, pues podía ser una pertinente y oportuno el reflexionar sobre las aportaciones de este granadino universal, que, como tú bien decías, la memoria no es solo de donde uno nace, sino uno se siente también. Y él no solo nació, sino que se sintió granadino a pesar de vivir muy lejos de aquí y de proyectar su arte internacionalmente, ¿no? Dicho esto, y particularmente este agradecimiento a los directores de este festival, a Gustavo y a Jesús, muchísimos granadinos, y yo creo que parte de los españoles también, desconocen que el hijo de Mariano Fortuny y Marçal, su padre, hoy, a día de hoy, sea más valorado internacionalmente que en España, ¿no? Yo creo que esa es una primera cuestión interesante, porque en España conocemos más y valoramos más, y en Granada a Fortuny, porque Fortuny padre vino y fue un acontecimiento cuando los 2 años que estuvo aquí, fue un auténtico acontecimiento para la cultura de la época, pero su hijo se olvidó. El hijo ha estado como olvidado y muy pocas personas tuvieron la oportunidad de conocerlo y también de valorarlo. Una de ellas fue don Manuel de Falla, y eso también, que lo quiero ya dejar ahí, después volveremos.
el creador musical más importante de la modernidad que ha tenido España, más internacional también, pues tenemos una conexión con Fortuny, y es que en el año 1934 pues le encargaron a Fortuny una escenografía en la Scala de Milán para representar La vida breve. Esa es una conexión interesante que hay que seguir profundizando. Y también una carta muy bonita de una amiga común, que era María de Cardona, una mujer que había nacido en Venecia y que estaba muy bien relacionada en los círculos culturales, y que cuando escribe a Falla le dice: don Manuel, si va usted a Venecia, no deje de ver al amigo Fortuny. No sabemos si ese encuentro se produjo, pero está claro que sin duda ese vínculo es un vínculo muy atractivo y que muy pocas personas conocen. Pero yo, volviendo un poco a tu pregunta, no yéndome mucho por las ramas, hay algo que me recuerda también a uno de los grandes especialistas, y quiero invocarlo también aquí, de Mariano Fortuny y Madrazo, que es Guillermo de Osma, ¿no? El galerista e historiador del arte, que fue el primero que se aproximó científicamente a su obra y lo dio a conocer también, de alguna manera, al mundo académico. Es verdad que la tesis doctoral de Guillermo de Osma se hizo en Inglaterra, se hizo en Londres, y traducirla pues costó, y de hecho él ha ido publicando libros conectando con las distintas facetas de la creatividad de Fortuny, y hoy pues todo aquel que quiera saber sobre Mariano Fortuny Madrazo debe de consultar la bibliografía de Guillermo de Osma, y tampoco me quiero olvidar de la profesora de la Universidad de Almería, María del Mar Nicolás. Pero invocaba yo o recordaba a Guillermo de Osma cuando decía cómo él se aproximó a Fortuny. ¿Por qué? Entre las muchísimas posibilidades que tenía de poder dedicar un tiempo de su vida a la investigación. Y es que recordaba que alguien con esos dos apellidos, alguien con un apellido como Fortuny y un apellido como Madrazo, debía de ser alguien fascinante. Él no sabía nada y esos dos apellidos le marcaron. Luego, el primer dato a tener en cuenta de Mariano Fortuny es que nace en una familia de arte, una familia de artistas. Su abuelo era nada menos que don Federico de Madrazo y Kunz, un personaje que también venía de una estirpe de artistas. Su padre había estado en Roma, había sido uno de los primeros que escribió un manual de restauración, por ejemplo, de restauración de pintura, un manual pionero. Y el abuelo, como digo, de nuestro Mariano Fortuny era un personaje muy importante, pintor afamado, retrató a la sociedad de la época y además fue director del Museo del Prado, lo fue 2 veces. La madre, ¿no? La madre, Cecilia de Madrazo, era una de los 4 hijos de don Federico y casó con Mariano Fortuny. Mariano Fortuny era un pintor que era de cuna humilde, pero no me quiero extender mucho porque después vamos a hablar sobre él, pero sí decirles que ese matrimonio entre Cecilia Madrazo y Mariano Fortuny fue un matrimonio que al final vivió etapas fuera de España, se fueron a vivir a París, después fueron a vivir a Roma, y cuando vienen a Granada, vienen fundamentalmente, y lo hago muy resumido para no cansarles, vienen por 2 razones. En primer lugar, porque Granada era meta de artistas y también había artistas amigos de Mariano Fortuny que habían pasado por aquí, habían pintado, como Clagens, como Regnol. Y además existen cartas, ¿no?, donde se documenta que estos 2 artistas le escriben a su amigo Mariano y dicen: ven a Granada, aquí hay una luz prodigiosa, una luz que te va a gustar. Hay que hablar también que era un momento de descubrimiento del plein air, ¿no?, de introducción de la pintura al aire libre en lo que había sido hasta ahora los modelos de pintura de caballete, ¿no? Y Mariano Fortuny, cuando viene a Granada, viene en un momento de su vida, como digo, importantísimo, porque uno de sus cuadros más afamados, La Vicaría, había alcanzado una de la cifra más alta hasta ese momento pagado por un cuadro de un artista vivo en París, que era donde estaba el sistema de las artes en aquel momento más importante. Bueno, pues en esa coyuntura vienen a Granada, ya había nacido su primera hija, María Luisa,
y se instalan en la Fonda de los Siete Suelos, un sitio que por desgracia no podemos conocer porque por razones también de la historia moderna de la conservación de la Alhambra, pues en aquel momento el criterio era comprar y derribar aquello que no permitía poder visualizar el monumento, la estructura del monumento, y la Fonda de Siete Suelos, que estaba justo enfrente de donde actualmente está el Hotel Washington Irving, pues ahí era donde se alojaron la familia Fortuny y Fortuny Madrazo, y también donde se habían alojado Clarence y Renault, y donde se alojaron muchísimos artistas que vinieron a Granada como esa meta que decía. Efectivamente, Mariano Fortuny y Madrazo nace al poco tiempo, bueno, a los meses, yo creo que fue concebido también aquí en Granada, porque no hay que decirlo, así que todavía ese ADN granadino está más intenso. Y fue un momento, fue por la tarde, lo conocemos por las cartas también, a Granada vienen a pintar, sobre todo dice él, patios y gitanos, ¿no? en una carta que le manda a un amigo suyo. Y vienen con parte de la familia, vienen con Ricardo, que es el hermano de Cecilia, que tiene 18 años en ese momento, y luego más tarde vendrá la hermana Isabel, hermana de Cecilia, sobre todo pues, para ayudarle cuando ya está próximo el parto de Marianito, ¿no? Y Marianito pues, nace por la tarde, a las 8:30, lo sabemos, en una tarde que estaba nublada, como la de ayer, ¿no? Y nace en esa pensión, Siete Suelos, y él siempre recordará, porque es un hecho también en la familia, siempre recordará que nació, y él lo tenía ahí como una frase, en los momentos más felices de la vida de sus padres. Ese dato también es hijo de la Alhambra y además nace en un momento de felicidad en su familia. Y bueno, el hecho de que naciera en Granada y al poco tiempo tuvieran que irse a Roma, no crean que no quedó, o sea, que quedó como algo anecdótico, ¿no? El lugar de nacimiento, no. Granada estuvo muy presente, estaba ya en el universo del padre, pero está en el universo del hijo. Y yo no quiero ahora mismo abundar demasiado porque quiero que vayamos dialogando, sí, pero sí quiero dejar apuntado que desde el punto de vista de ese hilo conductor creativo, hay unas conexiones entre el padre y el hijo que no son solo de la admiración de un hijo a su padre, y que eso también le ha podido pesar en la valoración crítica del hijo respecto al padre, sino que donde hay que buscar el verdadero interés de la conexión del padre y el hijo es en los procesos creativos. Los procesos creativos entre el padre y el hijo tienen unas conexiones interesantísimas, que el padre las llevaba a su término en el mundo bidimensional que es el formato plástico, el formato pictórico, y el hijo, con el mismo proceso, lo hace en formato tridimensional y lo lleva a la escena. Lo dejo ahí un poquito. Fantástico. Claro, fíjense ustedes que Mariano Fortuny, lo hablábamos al principio, es un artista totalizador, es un artista plural, es un artista que aborda toda suerte de argumento y de disciplina, y que no lo hace desde la follería o no lo hace, digamos, desde la dispersión, sino que en todas ellas establece, digamos, un vínculo muy profesional, muy laborópata, muy serio y muy firme. Fue pintor, habíamos dicho que era grabador, inventor, diseñador textil, modisto, fotógrafo, pero Pilar, de todas esas facetas de Mariano Fortuny, presumo que la que más te pueda interesar a ti quizás sea también la de diseñador textil y la de modisto. Bueno, en realidad a mí me interesan prácticamente todas las facetas de Mariano Fortuny, porque es un personaje diferente y sobre todo porque en el momento en el que él crea es un contemporáneo, es un hombre avanzado a su tiempo, muy moderno. Antes decíais por qué probablemente había estado un poco más oculto a la sombra, ¿no?, de la figura de su padre, y yo a veces quiero creer que es precisamente porque a principios del siglo pasado se valoraban más a los artistas totales. Se era un gran pintor, se era un gran escultor, pero a lo mejor si tocaba parecía como que el arte se diluía. Claro, algo que hoy es muy valorado en los círculos artísticos y culturales, el tener la capacidad de abarcar
aspectos muy diferentes y de hacerlo bien en todo. Y además, a mí lo que más me gusta de la figura de Mariano Fortuny es su faceta de inventor, casi más, te diría, o casi igual que la de creador de textil o de moda o como lo queramos llamar. ¿Y por qué? Porque él, lo he hecho muchas veces, lo resuelve todo inventando. Y es algo muy bonito, algo que nosotros podemos aplicar cada uno a nuestro trabajo y que nos haría avanzar y mejorar mucho. Él, cuando se encuentra con un problema, lo resuelve inventando. Lo hace con la cúpula Fortuny, lo hace a la hora de estampar o a la hora de desarrollar cualquier tipo de técnica, bien sea en fotografía, bien sea en arte escénica o incluso en moda. Entonces, para mí esto es prácticamente la faceta más interesante y más misteriosa. ¿Dónde late la modernidad en la moda de Fortuny? Es decir, ¿dónde podemos tener el asidero de que su legado siga teniendo una vigencia a día de hoy, en el 2021? Bueno, yo creo que la palabra modernidad es difícil, ¿no? Ser moderno es muy difícil, muy complicado de explicar. Y yo creo que en el caso de los grandes, o por lo menos en moda, comparten algunos componentes o algunos elementos, como por ejemplo la temporalidad. Porque creo que en moda, por ejemplo, diferenciamos mucho entre lo que es la moda y la tendencia. Son dos cosas muy diferentes. La tendencia es una cosa que es prácticamente opuesta a la moda. Y en el caso de Mariano, Mariano era atemporal, siempre buscaba la excelencia, la calidad, el máximo, dar el máximo, y también su relación con el mundo del arte y de la cultura y de la pintura, porque no hay que olvidar que cuando Mariano compone y cuando crea el Delfos, por ejemplo, o el Knossos, lo hace mirando a la pintura. Y hay algo también que me gusta mucho, que lo hace interpretando de una manera que mira hacia el futuro. Es decir, él no reproduce, él decía que hacía reproducciones imperfectas, no reproduce, sino que crea a partir de imágenes que existen en la pintura para interpretarlo a su manera. Y eso es algo muy contemporáneo también, ¿no? Muy moderno. ¿Qué te ha enseñado el traje Delfos a tu carrera artística y a tu carrera profesional? Pues yo creo que muchas cosas. Nos ha enseñado a pensar que hay muchas maneras diferentes de hacer las cosas y que precisamente a través de la investigación, que es algo que ahora utilizamos mucho, de la tecnología, porque en su momento él también utilizó la tecnología de su época, se pueden conseguir resultados diferentes. Quiero decir que no hay que utilizar siempre la misma vía, sino que a veces hay que salir de esa vía, que es la habitual, del camino habitual, para experimentar y llegar a resultados que son diferentes diría que sin ni siquiera querer hacerlo. O sea, no de una manera voluntaria, sino de una manera involuntaria, porque cuando uno no sabe cómo hacer una cosa, la hace a su manera, que en realidad era lo que hacía Mariano. Siempre ha apoyado en la figura, en el caso de moda, de Henriette, que era su mujer y que era modista, Henriette Negrin, y que ella sí conocía esas técnicas, pero ellos siempre utilizaban cubas, sumergían tejidos, jugaban con la torsión del satén, lo estiraban, lo calentaban, para obtener resultados diferentes. Fíjense, ¿no? Lejos de caer en lo hablábamos al principio, y me gustaría, María del Mar, insistir en esta faceta. Me resulta fascinante. Es posiblemente una de las cosas que más me fascinan de Fortuny y Madrazo, ¿no? Es decir, lejos de caer en la endeblez, en la dispersión, Fortuny hizo todas las cosas que emprendió con rigor, con esfuerzo, con temperamento y casi con genialidad. Es muy difícil quedarse con un Fortuny. Es muy difícil. ¿Eso jugó a su favor o a su contra? Bueno, esa es una buenísima pregunta, porque yo no tengo una respuesta rápida para decir esto. Yo creo que a Fortuny no podemos, sería muy reduccionista el quedarnos con algo en exclusiva. Es verdad que el mundo de la moda lo está reivindicando y lo ha reivindicado, y tiene además el mérito de haberlo hecho, nada menos que en los grandes centros del mundo de la moda, desde Nueva York, donde el Instituto de la Moda, la gran exposición que hace primera, se la dedica a Mariano Fortuny, ¿no? Y el Delfos, ¿no? Su faceta, que en este caso, como bien dice Pilar, y hay que reivindicarlo así, y el mismo Mariano lo hacía, si no es por su mujer, por Henriette Negrin, Mariano Fortuny probablemente no hubiera llegado a ese invento del Delfos y a todo el desarrollo también del diseño textil, sin duda. Así que, aunque esto
evidentemente, en el mundo de la comunicación, en el mundo de la sociología también, representa algo muy importante. Yo creo que a Mariano Fortuny, si hay que valorarlo en su obra de arte total. O sea, él es un artista total al modo en el que Wagner reivindicaba que la ópera era digamos, la manifestación artística total. Él tuvo una magnífica formación musical, todo hay que decirlo, porque en su casa se escuchaba música. La madre, Cecilia Madrazo, era una consumada pianista. Su abuela, que no había conocido, Garreta, cuentan que en las veladas parisinas el viejo Ingres, ¿no? Ingres, el pintor Ingres, tocaba el violín con la abuela de Fortuny al piano, y cuando descubren en Verós, porque van a Verós gracias a un amigo de la familia, a Egusquiza, Rogelio de Egusquiza, y descubren la puesta en escena de las obras de Wagner y la música, ahí es donde a Mariano se le descubre un mundo fascinante, y ahí emplea gran parte de su tiempo y de su orientación, y lo dice en una biografía que, por cierto, no está publicada todavía. Es unas cuartillas manuscritas que se conservan en el Museo de Fortuny, porque no hemos dicho que el legado de Fortuny, la parte más importante del legado de Fortuny se conserva en su casa museo allí, en el Palacio Pézzaro, que lo recupera también. Empieza desde la buhardilla, alquilándola, y después poco a poco se va haciendo con ese espacio. Al final termina convirtiendo ese palacio en su laboratorio, en su taller, y hoy en el museo, pues ahí hay unas cuartillas escritas por el propio Mariano en una especie de biografía rememorativa, y en ellas dice que cuando él va a una de las exposiciones internacionales de París, no recuerdo ahora mismo en qué fecha, a principios de siglo, y ve la utilización de la luz eléctrica en una serie de juegos, ¿no? Y en una serie de artificios, pues lo primero que hizo fue comprarse una dinamo eléctrica para ver las posibilidades que daba la luz eléctrica. Entonces, yo creo que él, en esa capacidad y en ese interés, ¿no? Omnímodo por todo, ¿no? Pues creo que es donde hay que encontrar al mejor Fortuny, no en una obra, sino en lo que ha representado toda su faceta. Y ya, por decir algo, que lo adelanto también, el gran descubrimiento último de Fortuny, que es no solo la fotografía como un medio de experimentación, que no nos olvidemos que es también luz sobre papel, como alguna vez se tituló una estupenda exposición que se hizo en la Alhambra, y que además uno de sus comisarios está por aquí, está Carlos Sánchez. Pues no era solamente la luz sobre papel, sino que también otra de las grandes novedades del siglo XX es el cine, ¿no? A él le gustó mucho el cine, pero además también se atrevió con las primeras tomavistas, que llamaríamos de esa forma, y hay una gran cantidad de películas, pequeñas películas de carácter experimental hechas también por... De eso me gustaría hablar ahora después y profundizar, porque ese aspecto cinematográfico me parece que engrandece aún más o agiganta más. Perdona, Manolo, pero quería hacerle un guiño también al Festival Gravity. Entonces, claro, yo creo que Fortuny no nos podemos quedar en una sola obra, sino en todas las puertas que abrió a todas las artes. Y esto es una de las cosas más fascinantes, ¿verdad? Lo hemos consensuado y lo hemos hablado muchas veces los tres. Es decir, esa capacidad poliédrica y plural que tenía Mariano Fortuny, y de no hacer nada mal dentro de... Es decir, no tuvo una mala caligrafía en nada de cuanto emprendió, sino que todo lo que hizo lo hizo bien. Pilar, pero fíjate, a mí siempre me ha fascinado otra circunstancia. Tú dentro de unos días te vas a Venecia. Sí, el domingo. Te vas a Venecia para profundizar en la investigación, en la obra de Mariano Fortuny, pero una de las cosas que más me ha fascinado a mí, y que forma parte además de un intangible, digamos, ¿no? de un ambiente sofisticado, de elegancia, de refinamiento, es la vinculación entre Mariano Fortuny y el lujo, ¿no? Es decir, existe un círculo Fortuny que, además, creo que tendremos ocasión. Me gustaría que profundizáramos un poco, que me dijera qué relación guardan. Bueno, yo creo que la relación que guarda es la relación de cómo entendemos el lujo bien entendido, muy fuera de lo que ha venido siendo siglos atrás o en según qué lugares, ¿no? Porque él toca el lujo, pero fuera de la ostentación, en la depuración y en la simplicidad, algo que yo creo está muy arraigado en nuestra sociedad y en la historia de España.
algunas veces yo a mis alumnos, que tengo alumnos en diferentes escuelas, les explico esta diferencia de una manera muy sencilla, que piensen en el Rey Sol y en su corte, y que piensen en la corte de Isabel y Fernando, y que vean cómo es España y que vean cómo la moda española ha sido o cómo ha sido el arte español, la cultura española. Y desde ahí, con esa imagen tan clara, desde la sobriedad, es cierto que, bueno, gente de todo el mundo venía a España a ver la corte de Isabel y de Fernando por su sobriedad, por la riqueza de sus tejidos, pero dentro de lo esencial, de lo no ornamentado, de lo depurado. Y eso yo creo que, por ejemplo, en el caso de Mariano, y volviendo un poco al mundo de la moda, aunque es cierto que reafirmo lo que dice María del Mar, y que Mariano no es un diseñador de moda, es un diseñador global, y él hace cosas. No hace de vestidos, él hace cosas. Y entre esas cosas están un vestido, una película, un artefacto o una cúpula. Él hace cosas, ¿no? Por eso digo que es un creador global. Y bueno, es cierto que en esa línea Mariano es un artista que toca el lujo desde la sencillez. Hoy el lujo, por ejemplo, en nuestro siglo está muy vinculado con el silencio, con la exclusividad, con la esencia, con lo esencial. Y fíjate, de nuevo, que es moderno, ¿no? Mariano Fortuny, el estar alejado de todo lo contrario, el ir a lo esencial. Claro, fíjate que además las personas, las marcas, digamos, no las personas, las marcas que forman parte del Círculo Fortuny responden un poco a esos adjetivos que tú acabas de señalar, ¿verdad, Pilar? Sí, el Círculo Fortuny agrupa una selección de empresas que son empresas del sector del lujo, pero que tienen esos valores, esos criterios. Es decir, que comunican de una manera y que en la esencia del producto que diseñan, fabrican, comercializan, se aproximan a la calidad y bueno, y a la esencia, a lo esencial de cada cosa, ¿no? De todo aquello que hacen. Establecer un hilo, María del Mar, es fascinante. Establecer un hilo entre Mariano Fortuny y Granada, más allá de la circunstancia de su nacimiento en 1871, es decir, prolongar, digamos, la relación de Fortuny en las 3 ocasiones en las que pudo viajar, que además te voy a preguntar también en torno a eso, pero establecer, digamos, esa relación pasa por vínculos como los que estrechó, por ejemplo, con don Manuel de Falla para la escenografía de La vida breve en la Scala de Milán en el año 1934. ¿Qué vinculación tuvo Mariano Fortuny a lo largo de su vida? O mejor dicho, te lo voy a preguntar de otra manera. ¿Cómo de alargada fue la sombra de Granada en su obra? Yo pienso que fue alargada, pero para bien, porque siempre parece que la sombra alargada es para mal. Es un ciprés, ¿verdad? Efectivamente, yo creo que fue para bien. Primero porque él tiene mitificado a su padre y el padre pues cambió bastante su obra a través de su paso por Granada. También porque en Granada, no nos olvidemos, tenía una imagen de orientalizante, era el oriente en occidente, como dice la puerta ¿no? la entrada al Palacio de Comares. Y en este caso, Mariano Fortuny tiene una colección de fotografías interesantísimas compradas por su padre y que él mantiene en su biblioteca. Una de las cuestiones más fascinantes de Fortuny es esa investigación a la que se refería Pilar y cómo él era un auténtico... archivaba todo, ¿no? O sea, tenía álbumes y álbumes de elementos interesantísimos que hoy podemos casi reconstruir todos sus intereses artísticos a partir de la investigación en esos álbumes llenos de fotografías, llenos de elementos desde pinturas italianas, ¿no? De los italianos hasta a la arquitectura de Palladio, ¿no? Por decir extremos, ¿no? Y ahí había muchas imágenes de Granada y de la Alhambra. O sea, que la Alhambra estaba presente, como no podía ser de otra manera, sería ilógico que no estuviera la Alhambra. También el Albaicín, por supuesto, porque el Albaicín, el barrio morisco, el barrio de esas callejuelas y de esas características de estas casas, donde en una de ellas su padre había tenido la fortuna de encontrar el famoso azulejo, ¿no? El prodigio del azulejo Fortuny,
y la colección de arte del padre, que estaba fotografiada, y una de las cuestiones también iconográficas que le quedan en la cabeza, en la mente a Fortuny, eran esas escenografías que el padre montaba para fotografiar sus colecciones, ¿no? Las colecciones, su taller, el atelier de Roma en la Villa Martinoli. Bueno, pues, ¿cómo de alargada era la sombra de Granada? Pues yo creo que era una sombra, una vez más aludiendo, porque es lo contrario a la luz, luminosa, o sea, de contraste. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, elementos que, como decía Pilar, no copia, sino que reelabora, como por ejemplo es la ornamentación alhambreña, la ornamentación de la Alhambra, lo mismo que hizo con motivos de la cerámica cretense o lo mismo que hizo con elementos de los tejidos coptos o chinos, ¿no? O los famosos mantones de Manila, que también los reelabora, pues él toma esos motivos de la Alhambra como elementos de diseño para sus textiles, ¿no? Es donde más está presente, donde yo veo que hay una mayor evidencia. Hay elementos que se pueden identificar en toda la Alhambra, en distintos rincones de la Alhambra, que sin duda debieron de ser en principio dibujados por el padre, y de hecho lo fueron en todas las anotaciones que él hizo. Ahí vemos el interés, y él se aproxima a ellos por el interés del padre, ¿no? Porque al mismo tiempo ese hilo que yo decía, conductor entre el padre y el hijo, se produce de esa manera. Pero es que él viene varias veces a España, primero porque tiene familia y los veranos solía venir algunas veces a verlo. Parece que vino más veces a Granada, desde luego la que está documentada es en el año 29. Hay como 3 visitas, ¿no? Se sospechan que hay 3 visitas. 3, en el año 23, en el 25 y en el 29. Pero en el 29, desde luego, viene, hace un viaje a España por distintos motivos. O sea, viene en principio porque tiene 2 citas, una en Montjuïc, coincidiendo con la Exposición Internacional de Barcelona, porque había conversaciones para intentar ver la viabilidad de construir un teatro al aire libre. Y después pasa por el Teatro Real de Madrid, se entrevista con el arquitecto Antonio Flores, que en ese momento está remodelando el Teatro Real para instalar un sistema Fortuny. De hecho, trabajó en ello, se conservan los planos, pero por razones ya de la guerra, del año 36, que por esta obra tardan mucho en llevarse a efecto, pues quedaron paralizadas y por eso el Teatro Real no pudo tener ese sistema Fortuny. Y en Granada, en el año 29, sabemos porque están las fotos, ahora se han conocido esas fotografías, porque él vino, no hizo fotos, hizo con el tomavistas, hizo fotos. Entonces, hoy, con los medios que la técnica nos permite, podemos ir ver fotograma a fotograma y ver sus intereses. Y lo que quería decir es, esas fotografías que plasman los intereses de Mariano Fortuny, que son los de su memoria. Él graba los lugares de su memoria. Va a la fonda de 7 suelos a grabarla, al lugar donde nació. Y entonces sí estaba, en 1900. En ese momento estaba, todavía no se había derribado. No había sido derruida por la Fuente del Tomate, el Bosque de la Alhambra, el barrio del Realejo, la casa, porque son las únicas imágenes que se conservan de la casa donde él vivió, con la casa patio, con sus arcadas, y que debía de ser una casa importante, como dice Emilio Caro, porque fue barajada para instalar nada menos que el Museo Arqueológico de Granada cuando se buscaba una sede para el Museo Arqueológico cuando fue desalojado, ¿no? O sea que era con jardín, que el jardín sale pintado en muchos de los cuadros del padre. Y como decía, en ese año 29 va al Sacromonte, va a los mismos sitios que el padre ha ido. Es decir, es como si quisiera tomar contacto con esos lugares de la memoria, con esos lugares con los que él identifica a Granada, pero hace algo mucho más interesante, y es que capta el paisaje urbano y el paisaje histórico de la ciudad, y se va por la vereda de la Estrella y toma una fotografía de una de las perspectivas preciosa, que luego la incorporará a La vida breve, a la gran escena al aire libre de La vida breve. Quiero decir que Granada estaba no solo en su ADN, ¿no? El lugar que nació, sino también probablemente en aquello que la madre transmitió y en aquello que las fotografías registró. Y en esos álbumes que se conservan en ese Palacio Pesaro, podemos ver lo granadino que se sentía. Él se sentía granadino porque estaba orgulloso
de haber nacido en esta ciudad por lo que representaba la ciudad. Luego a lo mejor era una ciudad, pues como todos sabemos que era una ciudad en los años 20 y 30, ¿no? Era una ciudad todavía muy provinciana, una ciudad que todavía no se había transformado del todo, pero ya había conocido la primera y única revolución industrial que tuvo Granada, que fue todo el tema de la remolacha. Ya había, él vio la Gran Vía, que el padre cuando estuvo por aquí aún no se había destruido ese centro histórico. Es decir, en eso yo creo que Mariano Fortuny, pienso que esto es una opinión personal, creo que se sentía bastante orgulloso por cómo presumía, ¿no?, de haber nacido en una ciudad con este encanto, ¿no?, con una ciudad mito también, porque no nos olvidemos que es una ciudad mito. Yo creo que precisamente eso, o sea, todos los sitios que hemos mencionado, son los que realmente hacen que Granada sea una ciudad diferente a las demás, que esto es algo que yo siempre afirmo cuando me preguntan, ¿no?, que Granada tiene una identidad muy particular que no tiene ninguna otra ciudad del mundo, y por eso Mariano se encuentra seducido, igual que nos pasa a muchos de los granadinos y a mucha de la gente que viene de fuera, porque todo eso no existe en ninguna otra ciudad. Y él, que es un hombre que ha viajado por toda Europa y que ha viajado por todo el mundo, reconoce eso, reconoce la diferencia y la singularidad del lugar en el que él ha nacido. Y mira a Granada siempre que crea. Yo creo que es por eso, porque hoy, por lo menos creo que es una idea que compartimos, seguimos todos enamorados de esos lugares de los que tú has hablado, porque evidentemente si paseamos por otras calles, no vamos a dar nombres, esa calle podría estar aquí o en cualquier otra ciudad del mundo, pero ni la Alhambra, ni el Albaicín, ni el Sacromonte, ni todo lo que realmente hace que Granada sea una ciudad totalmente diferente, ni ese orientalismo que estaba muy de moda a principios del siglo pasado y que él es un orientalista, pero no como Paul Poiret, impostado con plumas ni con pantalones bombachos. Él es un orientalista porque ha nacido en un lugar que lo ha hecho ser así. Y una cosa interesante de lo que dice Pilar, y sumándolo también con otra vertiente que lo caracteriza, que es la suma del arte y de la ciencia. Esta mañana hemos estado, Manuel, Mateo y yo, en la Alhambra. Hemos estado viendo la exposición de odaliscas. Y sin desviarnos, pero haciendo también un poco para llevarle al sitio, digo, te voy a llevar a un sitio donde se ven unas pinturas, que es en la misma Puerta del Vino. Son unas flechas, es una geometría muy sencilla, pero que está ahí, está en otros lugares de la Alhambra. Ese tema de la flecha, es un tema geométrico que Manuel Vela, que ha estudiado todas las geometrías, ¿no?, y sobre todo las ha divulgado para que la gente joven sepa de dónde viene, es pura matemática, pura geometría matemática. Bueno, pues a él le interesaban todos esos elementos de sencillez y al mismo tiempo de sofisticación, porque una de las cosas que creo que a él le fascinaba del mundo orientalista al que se aproxima no solo con Granada, sino también con el mundo turco, ¿no?, también tiene una predilección por otros orientes, vamos a decirle, no solamente en singular, sino en plural. Es esa sencillez de la que decía Pilar, los motivos sencillos que al final terminan llenos de belleza, porque en su diseño hay toda una ciencia. Hay toda un aspecto muy... Hay un proceso de quitar, no de poner, sino poner para después quitar. Además se puede establecer incluso una fascinante saga, una ruta, un cronograma, casi un hilo documental sobre todos esos mundos del orientalismo y sus propios pregoneros. Es decir, estamos hablando de que en un tiempo en el que además Matisse se aproxima también y además establece también ese vínculo que después llevará a sus pinturas, a su óleo, de las enormes decoraciones. Hablábamos esta mañana de esa yesería de la época de Muhammad II, del año 1274, ¿no? 100 años antes de que Muhammad V creara el Palacio de Carlos V, ¿no? Pero es que el Palacio de Carlos V, perdóneme usted. Muhammad V, el Patio de los Leones, no me adelanto. Eso es fascinante. No, antes, ¿pueden ustedes imaginar que nos tiraríamos la noche entera aburriéndolos a ustedes hablando de un personaje fascinante que nos emociona como Mariano Fortuny? Pero mi amiga Pilar tiene que largarse cuanto antes porque tiene un compromiso en Carlos V, ahí sí lo he dicho bien, en Carlos V. Pero Pilar, antes de que te vayas, me gustaría por favor que nos recordaras, este ha sido un año muy complicado. El año 21, el año pasado, no quiero ni recordarlo.
Pero ya llevabais en la asociación que tú presides muchos meses trabajando en un programa de actos enjundioso, caudaloso, lleno de actividades que, bueno, de alguna manera empieza a desgajarse con actos como el que hoy nos acoge la generosidad del Festival Gravite, pero que se va a ir prolongando sobre todo a lo largo de este otoño. Nos gustaría que nos contaras, por favor, los hitos más importantes, aquellos que no nos vamos a perder. Bueno, yo no me perdería ninguno. Yo lo que invito a todos los asistentes, amigos, es que entren en la página web de la asociación, que nos busquen y que vean, pueden leer con detenimiento todo el programa y elegir aquello con lo que se sientan más cómodos, que más les interese o que más les pueda motivar. Hay un calendario, un programa bastante rico en el ámbito de lo expositivo. Hay varias exposiciones muy interesantes en las que María del Mar puede daros más detalles porque es aquello en lo que ella se ha dejado la piel en todo el programa, pero en esto especialmente. Hay también rutas preparadas, rutas con Diputación en Granada y fuera de Granada. Hay presentaciones, charlas. Vamos a tener también en el campo de lo docente pues trabajos de alumnos tanto relacionados con el mundo, con la universidad, relacionados también con la enseñanza primaria y secundaria, con institutos privados, como te comentaba, con el Instituto Europeo de Diseño. Es decir, el programa es tan amplio que yo creo que lo más bonito sería que los invitamos a que vengan a nuestra página web. Que asistiéramos absolutamente a todo, cosa que no vamos a hacer. Las exposiciones, María del Mar, una pincelada breve, por favor. Pincelada. Bueno, en principio tenemos 3 exposiciones previstas, una más pequeña, que es la Granada de los Fortuny, que en principio la habíamos pensado en una ubicación, pero al final tendrá que ser en el Centro Cultural Gran Capitán, por razones de obras que van a estar en el centro de Puerta Real, que era donde habíamos programado, pero sobre todo la que va a tener lugar aquí en esta casa, en las salas de exposición de la Fundación Caja Granada, que es una exposición única, porque es la primera vez que se va a exponer a Fortuny en Granada, en su tierra, y que vamos a poder ver de cerca pues todos esos inventos, todas esas fascinantes tejidos, los diseños, no solo el Delfos, sino el vestuario para el teatro que hizo, que algunos de ellos usó el propio Orson Welles en la película porque fueron reciclados 10 años más tarde de haber sido diseñados. Y luego, pues por supuesto, pinturas, las pinturas, ahí ha habido un esfuerzo del propio Museo de Venecia y del Museo del Traje, que son las 2 instituciones que tienen el patrimonio más completo de Fortuny, y algunos coleccionistas privados que también van a prestar. Y enfrente, en el Parque de la Ciencia, casi en paralelo, con lo cual podría ser una continuidad y es una fortuna que estén uno cerca del otro, pues queremos conectar con ese Fortuny más científico a través de una experiencia inmersiva. Esto que se lleva ahora mucho, pero no es como la Ingoya, es diferente. O sea, es una manera de acercarnos a Fortuny a través de su obra, pero envolviéndonos desde la propia música, las imágenes y un recuerdo de todo lo que fueron su universo creativo. Entonces, esto es una gran sorpresa, no puedo contar mucho porque no creo que lo bonito es dejarse, ¿no? Por ese enigma, ¿no? Que también Fortuny guardó. Se decía que cuando murió Fortuny y Henriette, todos los colores los tiraron a los canales de Venecia. Todos sus secretos, incluidos los del plisado, ¿no? Por eso no sabemos casi nada. Y por eso es difícil. Es una leyenda preciosa. Es una leyenda muy bonita, muy literaria, muy bonita. Aunque hoy, por desgracia, por desgracia o por suerte, ¿no? También podemos, gracias a la investigación científica, conocer algo más de esos secretos. Pero ha costado muchos años, casi un siglo entero, en poder conocer esos materiales que Fortuny utilizaba para plisar y que el vestido Delfos, por ejemplo, no se desplisara, ¿no? O los tintes, creo que no deberíamos olvidar tampoco, ya que estamos en Gravite, y que yo aprovecho también para agradecer la invitación a Gustavo y a Jesús, porque esto nos ayuda a cumplir el objetivo de la asociación, que es la de la mayor difusión y divulgación de la figura de Mariano Fortuny. Pues también José Sánchez Montes, director granadino, excelente, está grabando una película documental.
Y esa película documental va a ser no coproducción, pero ya participan de ella Televisión Española, Canal Sur y la cadena Arte en Francia, y va a ayudar mucho a entender también el perfil poliédrico y la gran calidad de Mariano Fortuny y a difundir su figura. Así que eso también está en el programa. Manuel, no quisiera terminar porque él, además de todo lo que hemos dicho, fue también una persona comprometida, en unos tiempos en los que parece que nadie se quiere comprometer. Pues él tuvo un compromiso también desde la figura de quien vivió fuera de España en unos momentos difíciles y fue cónsul de España en Venecia y ayudó a todos los españoles que estaban allí en momentos difíciles y por eso fue condecorado. También el Gobierno de la República lo condecoró al mérito al trabajo y fue comisario vitalicio de la Bienal de Venecia. Y una faceta que no hemos hablado, pero que, aunque no fuera la más brillante, pero fue también de alguien que era valiente, es la de emprendedor. Porque él tuvo una fábrica de telas y de papeles que todavía pintados. existe, con otros dueños, pero que también mantiene las esencias hoy, al día de hoy, del propio Fortuny y de sus diseños nosotros renovados. tenemos que haber vivido pues 4 o 5 vidas para hacer... Lo que él hizo a lo largo de la suya. Claro, también abrió sus propias tiendas en París, en Nueva York, hizo todo. Él también. Inventó el packaging, bueno, inventó no, lo utilizó, sí, desde claro, luego, el packaging, el diseño gráfico, hasta lo que dice la conservadora del museo, hasta la arqueología del Google, porque como Venecia siempre es difícil llegar a los distintos sitios y a los campos, pues hizo un pequeño plano para que todo el que fuera a Venecia y quisiera ir a su tienda, bueno, a su casa, a su tienda, pues dibujó ese plano que se conserva allí, que lo vamos a traer a la exposición para que veamos también esa pieza de modernidad que es casi un antecedente arqueológico de los famosos Google de localización, de los mapas Google de localización hoy de los lugares. Así que hasta eso fue pionero. Fíjate, mientras me decías eso, estaba recordando algo que no guarda relación, pero voy a, si me lo permiten, a despedir nuestra conversación con este recuerdo que, por alguna extraña razón, acaba de pasar por mi cabeza. En aquellos años en los que Mariano Fortuny estuvo, en los que sí tenemos constancia de que estuvo, en aquellos años en los que frisó también Henri Matisse, la Alhambra y quedó absolutamente obnubilado y esa sombra permanente le condicionó buena parte de su producción pictórica, vino a Granada, invitado por los García Lorca, Juan Ramón Jiménez, en compañía de su esposa Zenobia Camprubí. Cuando pasaron junio, y quiero recordar que fue el año 1924-27, no me hagan caso, cuando escribió El ladrón del agua. Cuando él ya marcha para Madrid, ya en Madrid, le escribe una carta a Isabelita García Lorca, a la que le llamaba la Adilla de la Alhambra, en la que le dice: querida Isabelita, cada otoño volveremos a Granada a morir un poco. Yo creo que ahí está escrito, yo que me lo he leído casi todo de esta ciudad, el mejor pregón que jamás se le ha escrito a Granada. Fíjense, no lo escribió un granadino, no lo escribió Federico, lo escribió un onubense. Sumen al orgullo que sienten por Federico el nombre de Mariano Fortuny y Madrazo. María del Mar Villafranca y Pilar de Albán, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias al público también. Muchas gracias al público.